en el matrimonio, con situaciones emocionales, espirituales, y veníamos y pedíamos al Señor, y gloria a Dios por lo que Dios hizo en nosotros. Amén. Pero el deseo de Dios es transicionarnos, llevarnos de una persona que demanda, es aquella persona que pide oración, que pide consejo, que pide ayuda, que pide un milagro de parte del cielo. Y no está mal, por supuesto que no está mal. Pero en la vida cristiana Dios desea transicionarnos de una persona que pide a alguien, una persona que también puede dar. Amén. Y una persona que pide bendición, pero a alguien que también debe de llevar a una vida de bendición. ¿Habrá alguien aquí que Dios lo va a llevar a ese lugar? Entonces, es indispensable que tú y yo podamos también sufrir esa transición en nuestra vida. Y yo le puse esta pequeña imagen aquí, porque todos llegamos como esa ovejita, ¿verdad? Una ovejita inocente, que bueno, dañada, herida, lastimada, tal vez con algunos vicios en nuestras emociones, el carácter, el temperamento, situaciones adversas en nuestra vida. Y todos llegamos de esa manera, pero sabes, el Señor desea llevarnos de un proceso de ser una oveja a ser un discípulo. Amén. Hay una gran diferencia entre alguien que es simplemente ser una oveja y de alguien que es un discípulo. Un discípulo ya es alguien maduro en la fe, ¿verdad? Es alguien que ya va adquiriendo identidad de hijo, como lo hemos estado hablando, pero también que se compromete con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con el llamado del Señor, que vamos madurando en nuesra vida de fe. Amén. De hecho, la indicación del Señor fue ir por todo el mundo y hacer que discípulos a todas las naciones. Primero predicamos y luego formamos discípulos. Jesús tuvo discípulos y Jesús sigue haciendo discípulos, y tú y yo somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo te quiero animar en esta tarde que tengas una expectativa de algo que yo creo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Dios te ha salvado, Dios te ha rescatado, pero con un propósito para que tú también puedas convertirte en un fiel discípulo del Señor. Y no solamente eso, sino que tú también puedas llegar a formar discípulos. Esa es la encomienda del Señor para todos y cada uno de nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida de Moisés. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Bueno, si no trajeron Biblia, yo les voy a compartir una escritura. Y hoy vamos a hablar acerca de la zarza que ardía en el desierto. ¿Verdad? ¿Qué es una zarza? Bueno, es un fuego dentro de un arbusto lleno de espinos, como el que aparece aquí en la imagen. Y dentro de él, esta planta se da en el desierto, pero está seca, porque tú sabes que en el desierto hace mucho calor, oscila hasta los 50 grados de temperatura en el día, un calor impresionante. Entonces hay vientos, no hay humedad, y todo es propicio para que el fuego se dé. Y vamos a hablar un poco acerca de Moisés, porque Moisés pudo ver esta zarza que ardía en el desierto. Dice el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 3, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Fíjate, aquí la palabra comienza diciendo que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Moisés tenía un trabajo. ¿Cuántos de aquí tienen un trabajo? Moisés era un hombre trabajador, responsable, fiel. Pero dice aquí que él vio una zarza en el desierto, la cual no se apagaba. Y hoy vamos a ver dos puntos importantes en esta palabra. Yo te animo que te mantengas expectante. Yo sé que a lo mejor venimos cansados del trabajo, de situaciones de la casa, así que ya es viernes, último día de la semana. Pero yo te pido en esta tarde que hagas un esfuerzo por mantenerte alerta a la palabra, porque Dios te va a hablar. Amén. Y el primer punto que vamos a mencionar tiene que ver con nosotros. Pero el segundo punto que vamos a ver tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros.
Amén. Primero Dios trata con uno y luego Dios nos va a ayudar para poder impactar a otros. Amén. La visión de nuestra casa, ¿saben cuál es? Transformar nuestra comunidad. A ver, ahí otra vez. ¿Saben cuál es la visión de esta casa? Amén. Ahí vamos. Una tabla una plana de esas. Ok. Pero ¿sabes cómo lo va a hacer? ¿Ya cómo? A través de ti y a través de mí. Esa es la manera que primero Dios nos transforma a nosotros y luego nos va a guiar, a ayudar, a bendecir a otros. Y la visión de Dios no se va a detener, la visión de Dios se va a multiplicar a través de ti y a través de mí. Amén. Ahora, vamos partiendo del primer punto. El hecho de que hubiera una zarza en el desierto era normal. Porque las altas temperaturas eran propicio para que se pudiera arder todo aquello que estaba seco, porque el viento soplaba, las ramas de los arbustos se rozaban unas con otras y eso provocaba que se incendiaran. Y entonces eso llegaba a encender aquello. Es muy común que en los desiertos ocurra esto, hasta el día de hoy. Lo anormal aquí en este punto es que es un pequeño arbusto y fácilmente se consume, tal vez 10 segundos, 15 segundos, un minuto tal vez, porque es muy alta la temperatura y el calor muy extremo. Entonces era algo que fácilmente se incendiaba, pero así como se incendiaba, se consumía. Pero aquí lo que llamó la atención de Moisés es que la zarza no se consumía. Me imagino que tal vez Moisés 1 hora, 2 horas, 3 horas, la noche. Yo no sé, no lo menciona la palabra, pero tal vez eso llamaba más la atención. ¿Qué onda? ¿Por qué esto no se apaga? ¿Por qué sigue esa llama encendida? Y entonces en el versículo 3, Moisés dice: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Entonces, la pregunta de Moisés era: ¿por qué sigue encendida? Ahora sí que, como decimos, la curiosidad mató al gato. ¿A cuánto les ha llamado la atención algo? Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué está pasando. Bueno, aquí no pasa, pero en otros lugares, hay lugares donde la gente le gusta ir a investigar, a ver qué está pasando en otros lugares, ¿verdad? Situaciones que de pronto llaman la atención. Entonces, Moisés estaba con eso y Moisés fue hasta donde estaba la zarza ardiendo. ¿Y qué crees? Dime qué. Allí tuvo su encuentro con Dios. Ese fue algo que Dios estaba propiciando para llamar la atención de Moisés. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios? Amén. Un encuentro que te cambie la vida para siempre. Ahora, era un día normal para Moisés, pero se convertiría en un día extraordinario, porque Dios ese día cambiaría por completo el resto de su vida. Y es que cuando Dios viene, Él puede cambiar nuestra vida de un momento a otro. Cualquier situación que puedas estar pasando, Dios la cambia de un momento a otro. Amén. Ahora tú dices: bueno, yo no soy Moisés, yo no hay desierto, yo estoy en Tamuín, ¿qué onda con mi vida? ¿A dónde vas? Bueno, el desierto puede representar un lugar árido en nuestra vida, donde hay serpientes, hay escorpiones, pero también puede representar un lugar sin vida. Todo lo contrario a lo que Dios tiene para nosotros, porque Él tiene para ti, para mí, vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús. Entonces, a veces, para algunas personas que viven apartadas para Dios, algunas cosas se pueden convertir en algo normal, aunque no sea normal. Entonces, a veces tú y yo en nuestra vida también puede haber algo que nos está llamando la atención. A veces en nuestra vida, cosas que a veces se nos van haciendo normales, pero que no son normales.
Hay personas que en este mundo ven matrimonios distanciados que terminan en el divorcio, ver familias en desorden, hijos sin papás, matrimonios viviendo en desorden, adicción a las drogas, alcoholismo sin restricciones, cosas como las que vivimos la semana pasada o se vivieron aquí en México. De pronto uno ve y dices, wow, te llama la atención, pero llega un momento donde a veces las cosas se vuelven tan comunes y tan cotidianas que uno dice, eso es normal. Eso ya lo había pasado. Eso pasa todos los días. Eso pasa allá. Aquí también puede pasar. A veces nos vamos acostumbrando. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en Tampico donde comenzaron a circular los soldados por las calles. Antes no se daba eso. Allá por el 2007, 2008, no era normal ver una patrulla de soldados afuera, patrullando las calles. Los soldados estaban en los regimientos donde reciben su capacitación. No era normal ver una camioneta de soldados, pero tiempo después, ya ver una patrulla, una camioneta de soldados circulando, se convirtió en algo normal, ¿verdad? Lo empezamos a ver como algo normal. Entonces, hay cosas en nuestra vida que tú y yo podemos ir viendo como que parecen normales, pero que no son normales. Hay cosas en nuestro matrimonio que de pronto tú sabes que no es tan correcto, pero nos podemos ir acostumbrando a que eso es normal cuando no es normal. Mas sin embargo, Dios tiene el poder para cambiar toda circunstancia, toda situación difícil en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es que, ayúdeme, para que no se me duerma, ayúdeme. El evangelio es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees en el Señor? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en el evangelio? Entonces, el evangelio te puede cambiar tu vida. Yo no sé de quién escuché esta frase, pero dicen que si a alguien Dios no lo ha cambiado es porque el evangelio no le ha llegado. ¿A ti ya te llegó el evangelio? Amén. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de Dios. Dice al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se refleja por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces yo te pregunto en esta noche, voy a decir mañana, estoy acostumbrado a estar en la mañana. ¿Habrá alguna cosa en tu vida que tú sabes que no está del todo bien, pero que tal vez te has acostumbrado a verla como normal? Ya conmigo, ay. Por ejemplo, hay cosas como cuando alguien tiene problemas en el matrimonio y va con doña Juanita y le dice, doña Juanita, no hay ninguna Juanita acá, estoy ejemplificando, no lo tome personal, no es ninguna Juanita. Juanita, ¿qué crees? Tengo muchos problemas en mi matrimonio, mira, ya no aguanto a mi marido, es bien irresponsable. Llega borracho, no me da para los niños, nos peleamos constantemente, ya no sé qué hacer con esta situación. ¿Tú qué consejo me podrías dar? Y Juanita le responde, ay, mi hijo, eso es normal en los matrimonios. Mira, si yo te contara de mi marido, cómo llega borracho, cómo dejó abandonados a mis hijos, cómo nos ha ido mal en nuestro matrimonio. Es más, aunque vivimos aquí ni nos hablamos, eso es normal, mijo. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez en su vida? ¿Verdad? Entonces, o cuando de pronto a un compañero de trabajo le decimos, oye, ya no sé cómo llegar a fin de mes, estoy bien endeudado. Ya le debo a todo el mundo, me están cobrando, me están llame, mi casa, mi teléfono, por todos lados me buscan para cobrarme. No sé cómo salir de esta situación. ¿Tú me podrías dar algún consejo? Y el compadre del trabajo le dice, ay, compadre, no te preocupes. No, hombre, si supieras cómo estoy yo. Es más, yo ni les contesto las llamadas. Me hablan a cada rato, tengo 5 tarjetas y todas las tengo hasta el tope. Diga conmigo, ay. Pero no te preocupes, hombre, ni te demandan. Mira, ve con el abogado fulano de tal. Él te va a ayudar. No te preocupes, no pasa nada. Eso es normal. ¿Alguien ha escuchado decir eso?
Es normal que en este país todo el mundo pida prestado. Es normal que todo el mundo pida y no pague. Es normal que todo el mundo trance para poder avanzar. Te tienes que ponerte pilas. ¿Cuántos han escuchado esto en su vida en algún momento? Ya conmigo, pero eso no es normal. O cuando alguien le pregunta a otra persona, oye, ¿cómo le hago con mis hijos? ¿Por qué? Pues es que no llegan a dormir. Están portando rebeldes. Creo que se están drogando porque los veo medios desorientados. Pero ya he hablado con ellos y no sé cómo arreglar ese problema. ¿Y qué crees que le dice la otra persona? No te preocupes, hombre, eso es normal. Es la edad, es la pubertad, es la adolescencia. Es normal que de pronto se quieran sentir como los, ¿cómo se llaman? Terians. Es normal ese estilo de vida. Mira, ahorita son ondas, después se les va a pasar. Es normal, son cosas propias de la edad. Vas a ver que va a llegar en un momento que se les va a quitar. Entonces se le va a quitar a mi hijo. Sí, hombre, no te preocupes. Yo te pregunto, ¿se les quita eso a los hijos? No, no es normal. La gente dice con el tiempo van a cambiar y la gente no cambia. Y así como esto, mi amado, pudiéramos mencionar muchas cosas que la gente ve como normales, que no son normales. El punto es que a veces se han acostumbrado tanto a ello que ya no lo ven mal, sino normal. Hay situaciones en el matrimonio, mi hermano, y nosotros hemos atendido personas en matrimonios que nosotros les hemos preguntado, oye, ¿cuánto tiempo tienen con esta problemática? No, pues desde que éramos novios. Todavía ni nos casábamos y ya batallábamos con estas cosas. Y luego, ¿por qué no? Pues pensamos que después iba a cambiar la cosa y nunca cambió. Cuando éramos novios dijimos, no, pues cuando nos casemos la cosa va a cambiar. Y luego cambió, no. ¿Y por qué no hablaron? ¿Por qué no lo enfrentaron? ¿Por qué no platicaron? Pues es que pensamos que cuando llegaran los hijos las cosas iban a cambiar. ¿Y cambiaron? No. ¿Y por qué? Porque pensamos que después tal vez iban a llegar los nietos y las cosas iban a cambiar. ¿Y cambiaron? No. Oye, pero ya tienes 70 años y todavía tienes ese problema. ¿Por qué no lo hablas? Pues porque ya me acostumbré a vivirlo. Ya me acostumbré a ese estilo de vida. Ya lo vimos como algo normal en nuestra vida. Entonces, mi amado hermano, hay cosas en nuestra vida que tal vez nos hemos acostumbrado y que no son normales. No es normal que este tipo de situaciones se dé. No es normal que no enfrentemos las cosas. No es normal que vivamos con una cosa que la hemos normalizado, entre paréntesis. Tristemente hemos nosotros escuchado literal de personas que han estado toda su vida así. Discutiendo con problemas, pensando que mañana, pensando que pasado, pensando que cuando vengan los hijos, pensando que cuando vengan los nietos, pensando que cuando la economía mejore, las cosas van a mejorar. Entonces, no sucede nada. Entonces, mi amado, es allí donde muchas veces Dios nos está llamando la atención. Así como llamó la atención en Moisés, hay cosas en nuestra vida que Dios está llamando. Y es ahí cuando tú y yo debemos de preguntarnos, ¿por qué causa este problema no se resuelve? ¿Por qué causa seguiremos batallando en las finanzas? ¿Por qué causa seguiremos batallando en la economía? ¿Por qué causa estaremos batallando en eso? Yo me acuerdo que hace unos años mi esposa me decía, oye, le pagamos la colegiatura a los hijos, pagamos la casa, pagamos todo. Dice, y casi siempre nos quedamos sin nada. De pronto queremos salir o querer ir a los tacos y a veces no había ni para los tacos. Y dije, oye, eso es cierto. Esto no es normal. No es normal porque Dios nos ha bendecido y Dios desea que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y entonces empezamos a analizar algunas cosas. ¿Por qué siempre batallamos para llegar a fin de mes? Bueno, eso nos pasaba a mí y espero que todos aquí vivan bien. Pero son cosas que a veces uno se va acostumbrando a vivir de esa manera. Entonces siempre hay que ver por qué las cosas no se están
poniendo como normales? ¿O por qué las estamos normalizando nosotros? Entonces, Moisés se tuvo que acercar a ver la causa por qué la zarza no se apagaba. Mi hermano, y se acercó, es cuando tú y yo debemos de ver, a ver, vamos a platicar. A ver, esposa, vente para acá. A ver, esposo, vente para acá. A ver, hijo, vente para acá. Vamos a platicar. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer cuentas. ¿Cómo está la situación financiera? ¿Dónde está el problema? Porque a veces en las cuestiones financieras no es que nos vaya mal, sino que a veces hay un desorden financiero. Al igual que con los hijos. A ver, hijo, ¿qué te está pasando? Y a veces nos cuesta ver las cosas con la realidad que estamos viviendo. Y por eso es que a veces le sacamos la vuelta. Y a veces ni siquiera nos queremos acercar. No. Luego hablamos. Luego platicamos. Luego lo comentamos. Pero ese luego se nos puede ir la vida. Mas sin embargo vemos que Moisés sí se acercó a la zarza a ver por qué causa el fuego no se estaba apagando. Y entonces algo que provocaba el fuego eran los espinos. Y los espinos estaban allí por una causa. Y los espinos eran lo que producía que ese fuego no se apagara. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá espinos en alguna área de nuestra vida que estén provocando que ese fuego no se apague? ¿Qué son los espinos, mi amado? Son la raíz del problema. Si tú y yo queremos resolver un problema, debemos de ir a la raíz. Si usted quiere cortar un árbol y quiere que se seque completamente, tiene que irse a la raíz. Porque aquí cuántas veces hemos chapoleado afuera y la maleza vuelve a nacer porque nomás cortamos de arriba. Un árbol, ¿cuántos han cortado un árbol? ¿Verdad? Y lo cortas y dices, no, ya no se ve nada, pero la raíz está allá abajo. Y qué importante es que tú y yo podamos identificar dónde está la raíz del problema. ¿Por qué, mi amado? Porque mientras no atendamos la raíz del problema, la situación no va a cambiar. Diga conmigo, Entonces, tarde que temprano tenemos que enfrentar ese problema. Tarde que temprano tenemos que atender esa situación. Y siempre hay una causa. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿cuál es una causa? Llamado, una de las causas o de las consecuencias que Dios dijo que habría por causa del pecado es que la tierra produciría espinos y cardos. Esa fue la sentencia, fue la consecuencia. ¿Pero por qué? Porque hubo una desobediencia. En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 18 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mi amado, todas las áreas que desobedezcamos del Señor provocarán que salgan espinos y cardos a nuestro alrededor. En el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual, en nuestro desarrollo, en todas las áreas. Si hay alguna área en nuestra vida que no estamos obedeciendo, eso va a provocar que salgan espinos y que salgan cardos a nuestro alrededor. Y por eso toda nuestra vida podemos estar viviendo vidas espinosas. Diga conmigo, pero eso a mí no me va a pasar. Dígale, porque yo voy a obedecer al Señor. Entonces, mientras no atendamos ni identifiquemos por qué hay tantos espinos aquí, por qué hay tantos cardos, mientras no identifiquemos eso, mi amado, las consecuencias ahí van a estar y no se van a quitar. Pregúnteme, ¿hasta cuándo? Hasta que escuchemos la voz del Espíritu Santo y le obedezcamos. Ya conmigo, ay. Por eso es que el profeta Isaías dice, 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces,
Así como Dios le habló a Moisés en el desierto, en medio de la zarza, también el Espíritu Santo nos habla a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios te puede hablar por medio de la palabra, Dios te puede hablar por medio de un servidor, Dios te puede hablar por medio de una alabanza, Dios te puede hablar por medio de una prédica. Dios te puede hablar. Pero hasta que no atendamos esos puntos, mi amado, las consecuencias ahí van a estar. Pero el profeta está diciendo, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo identificar si tengo que trabajar en alguna área? ¿Cómo puedo identificar si yo realmente tengo que trabajar en una área? A lo mejor yo puedo decir, no, pues yo soy cristiano, yo me congrego, voy a mi grupo de vida, yo estoy haciendo escuela de campeones, pues yo creo que estoy bien, ya he dejado algunas cosas. Sin embargo, mi amado, a veces, aunque hagamos todo eso, podemos tener situaciones espinosas en nuestra vida. Pero podemos identificar si hay alguna área en la cual tenemos que trabajar. Es a través de los frutos que tú y yo estamos dando. Dice el libro de Mateo, capítulo 17, verso 16, dice, por el fruto los conoceréis. Y luego yo también digo, versión mía, por el Face los conoceréis. ¿Verdad? A veces para poder conocer a una persona, pues métete ahí tantito. ¿Qué música escucha? ¿Qué publica? Te vas a dar cuenta cómo está su corazón, cómo está su familia, cómo están sus emociones, si es cristiano o es cristiano. A veces nomás basta así como que tantito. Y ahí te puedes dar uno cuenta. ¿Así o no? De hecho, en algunas empresas lo primero que ven es esa parte. Y ahí mucho depende de eso, si le dan el trabajo o no le dan el trabajo. Porque a veces basta una pequeña muestra. Entonces, dice que por el fruto le conoceréis. Y luego dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Un espino da uvas? No. O higos de los abrojos también son otro tipo de espinas también. Una planta espinosa que no produce nada. Pero aquí dice la palabra que la uva se extrae del vino. Y el vino en la palabra de Dios es símbolo de gozo. Y una persona cuando tiene espinos en su vida, mi amado, no puede tener gozo genuino ni permanente. Ya conmigo, ay, ay, ay. Por eso a veces nos cuesta alabar al Señor. Me gozaré, me gozaré. A veces nos cuesta eso. Porque la persona no celebra, no goza, no hay una vida auténtica. Hay espinos, hay cardos que a veces le están impidiendo incluso celebrar al Señor, alabar al Señor. A veces una sonrisa, a ver, sonríe al que está a tu lado. Sí, bien, bien, así como que si estuviera contento de verdad. Mi amado, cuando hay espinos y cardos, no puede haber un gozo completo en la vida de la persona. O a veces podemos fingir la sonrisa, como algunos la fingieron ahorita. Pero eso no es duradero. ¿Qué pasa cuando llegas a casa? ¿Qué pasa cuando estás solo? ¿Qué pasa cuando estás en tu contexto normal? En lo que realmente es nuestra vida. Ahí es donde decimos, ay, ay, ay. Creo que sí hay cargos en mi vida. Creo que sí hay espinas. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuánto tiempo podemos seguir fingiendo que esto no está bien? ¿Cuánto tiempo puedo fingir que mi matrimonio no está bien? ¿Cuánto tiempo puedo fingir que yo estoy bien? ¿Cuánto tiempo puedo fingir que mis finanzas están bien? Y a nosotros nos encanta contestar, ¿cómo estás? Prosperado, bendecido y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces realmente no es así. A veces la pregunta sí es, ¿cómo estás? No, man, estoy mal. Ando requete mal. Ora por mí, dame un consejo, ayúdame. Pero necesitamos humildad para poder llegar a ese punto. Porque ¿cuánto tiempo puedo yo seguir fingiendo? Pero necesitamos humildad, necesitamos para poder pedir la ayuda, para pedir apoyo. Enséñame, ayúdame. Me acuerdo de una señorita que se acercó con mi esposa y le dijo, yo quiero hacer mi vida normal, quiero casarme, quiero tener un esposo, quiero tener hijos, pero enséñame. Porque ella no había tenido papá, se habían divorciado y no tuvo hermanos, nunca la cuidaron. Ella no sabe cómo ser hija, pero gloria a Dios porque hubo ese corazón dispuesto. Enséñame.
¿Cómo puedo ser una esposa? ¿Cómo puedo ser un esposo? ¿Cómo puedo ser un buen padre? Oye, eso es algo normal que todo el mundo debería de saberlo. Pues sí, pero a veces no se sabe. Y a veces la persona puede ir con el problema todo el tiempo y no darse cuenta. En la historia, leemos la historia de Naamán, el general sirio. Era un general, como decir el general del Pentágono de Estados Unidos. Un hombre en eminencia, importantísimo. Me lo puedo imaginar con sus medallas, con decoraciones en su uniforme. Firme, grande, alto, robusto, bien preparado. Pero era un hombre que por dentro tenía lepra. Por dentro llevaba una sentencia de muerte. Por fuera todo el mundo lo veía. Oh, wow, ahí viene el general. Pero por dentro llevaba una sentencia de muerte. Porque tenía lepra. La lepra era una enfermedad de muerte. Y él no lo externaba. Porque al parecer por fuera todo estaba bien. Pero por dentro se estaba pudriendo. A veces nuestra vida puede estar así. No digo que así esté. Digo que a veces puede estar así. ¿Verdad? Por dentro estar lidiando, por dentro estar batallando con cosas en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo podemos vivir con eso? Con los higos se elaboraba pan. ¿A quién le gusta el pan? También de los higos se producía una especie de bebidas. Pero los abrogos, una persona con abrogos o con espinos no puede vivir en la prosperidad de Dios. Dice Mateo 7, 17 y 18, dice, así todo buen árbol que da buenos frutos. Ya conmigo, como yo. ¿Tú eres un buen árbol? Amén. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. Y luego dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, aquí la cuestión sería, ¿de qué árbol somos? ¿Del bueno o del malo? Ya conmigo soy del bueno. Ya conmigo voy a dar buenos frutos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, y aquí es donde Dios desea llevarnos a un proceso de transformación. Es la palabra que estamos compartiendo, es para poder ayudarnos a ti y a mí a salir de esa condición. Identifica qué áreas de tu vida están llamando la atención. Tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas. Pero sobre todo identifica la causa. ¿Cuál es la razón por la cual estamos pasando por esta situación? El árbol dará buen fruto, el árbol bueno, mas el malo dará mal fruto. Si en tu vida, mi amado, si en mi vida existen situaciones pecaminosas, el resultado serán espinos. Ya conmigo, ay, ay, ay. En cualquier área, en cualquier área. En ese sentido, no podremos dar buen fruto. Pero el deseo de Dios es sacarnos, si hay algo en nuestra vida, es sacarnos y llevarnos a un proceso de transformación. Porque Dios quiere llevarte a ti y a mí a un proceso de metamorfosis, donde puedas dejar el pasado y puedas vivir una vida nueva en Cristo Jesús, donde puedas dejar tu estilo de vida pasado, de alguien que solamente demandaba, de alguien que pedía, a una persona que puede bendecir a otros. ¿Cuántos quieren convertirse de una persona demandante a alguien que tenga algo que ofertar para los demás? Tal vez tu familia te lo está demandando. Ya conmigo, ay, ay, ay. La ciudad te lo está demandando. Entonces, es ahí donde Dios desea llevarnos de un cordero a un león, de oveja a discípulo, de un gusano a una mariposa. Amén. Vamos a volver a Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 4 y 5. Dice la palabra de Dios, viendo Jehová que él iba a ver. ¿Te acuerdas que Moisés se acercó? Dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y yo te pido aquí en esta tarde, cámbiale el nombre y ponle el tuyo. Dice, vamos a decirlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Román, Román, Yari, Yari, Oscar, Oscar, ponle tu nombre ahí, cámbialo. Y el Señor te va a comenzar a llevar por ese proceso de formación en tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo?
Y a partir de ese momento, cuando él se acerca y reconoce qué es lo que estaba ahí, Dios lo lleva por ese proceso de formación. Y es que el plan de Dios, mi amado hermano, es llevarnos a ti y a mí a que podamos servirle a Él. Aquí entra el otro sentido de la zarza que llama nuestra atención. Hay cosas que a lo mejor para ti ya identificas, dices, ok, eso no es normal. En nuestra ciudad no es normal que estemos viviendo así. No es normal que en nuestra ciudad no haya desarrollo. No es normal que haya muchos amigos que no conocen al Señor. No es normal que haya hijos viviendo en alcoholismo, drogadicción. No es normal que haya matrimonios separándose. No es normal que haya hijos abandonados. Cuando uno identifica y ve esa zarza que está ardiendo, es cuando también viene un llamado para ti y para mí. Amén. Y me acuerdo cuando comenzamos para acá y me decía mi esposa, escuchábamos la noticia y dice, oye, tenemos que ir a Tamuín. Le digo, no, yo estoy bien aquí. Yo aquí tengo trabajo, tengo todo, nos congregamos, estábamos bien. ¿Yo qué necesito ir a Tamuín? Me dice, es que Tamuín está pasando por una situación difícil. Necesitamos ir para allá. Nosotros hemos recibido mucha palabra, mucha enseñanza, mucha bendición y no podemos quedarnos callados. Hay una zarza que está ardiendo allá y tenemos que llevar las buenas nuevas. Y fue que entonces nos llamó a través de esas situaciones. Yo te pregunto, ¿habrá alguna zarza que esté provocando que tú voltees a verla? A lo mejor una situación en algún vecino, con alguna familia, alguna zarza que está ardiendo en la ciudad y que tú dices, esto no es normal que esté pasando. Y no es normal porque tú y yo tenemos la mejor respuesta. Tú y yo tenemos las buenas nuevas. Tú y yo tenemos al mejor líder de todos los líderes. Tú y yo tenemos el Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todos aquellos que lo necesitan. Tú y yo tenemos la respuesta para ese matrimonio. Tú y yo tenemos la respuesta para esos hijos. Tú y yo tenemos la respuesta para ese alcohólico, para ese drogadicto. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dice, apacentando, versículo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora, Dios tenía un plan. Dios quería salvar al pueblo de Israel. Y la zarza puede representar esas situaciones que vemos tú y yo a diario, porque a lo mejor Dios no te va a llevar a Israel, Dios ya lo hizo, pero a lo mejor si Dios te quiere llevar con un amigo, con un vecino, con tu compadre, o tal vez Dios te quiere llevar a una ciudad. Hay personas que Dios desea salvar. Pero sabes, y lo que me encanta de Dios es que Dios usa personas comunes como tú y como yo. ¿Cuántos dicen amén? Moisés no tenía nada de extraordinario, como tal vez tú y yo tampoco lo tengamos, pero Dios usa personas comunes para llevar ese evangelio a alguien que lo está necesitando. Y fíjate ahí, este era el contexto de Moisés. Dice que él estaba trabajando. Con su trabajo tal vez sostenía a su esposa, sus hijos. Moisés era responsable. Entonces vemos que era una persona ordinaria completamente. Pero Dios siempre llama a personas ocupadas, porque Moisés estaba ocupado. Dios llama a personas que son responsables en su trabajo y Dios llama a personas que van a cumplir con la labor que Él les encomiende. ¿Habrá alguna de ellas aquí en esta tarde? Entonces, qué importante es que tú y yo podamos cuidar a nuestra casa, a nuestra familia, trabajar en nuestra asignación que tenemos, pero también servirle al Señor. Y entonces Dios despierta la conciencia de Moisés para su llamado. En el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, lo que ya vimos. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Mi amado, yo te vengo a que tú puedas identificar en esta tarde a que si habrá alguna zarza que estés viendo alrededor tuyo en la cual Dios pueda usarte. Porque el deseo de Dios comienza por ti. El deseo de Dios es que usarte a ti. El deseo de Dios es llevarte a ti a alcanzar a aquellas personas que no conocen al Señor. ¿Mostrarás disponibilidad para Él? Amén. Y es que, mi amado, Dios nos sana, Dios nos restaura, Dios nos libera, pero Dios también desea usarnos. Y nuestra visión es transformar nuestra comunidad, pero es predicar el Evangelio y hacer discípulos.
Y Dios para eso te llamó a ti, para eso te rescató a ti y a mí, para que podamos cumplir esa asignación que Dios tiene para nuestra vida. Y así como Dios le abrió los ojos a Moisés para que él pudiera ver, Dios también a ti nos muestra que hay un mundo necesitado al cual tú y yo tenemos que atender. Y el deseo de Dios es que tú y yo ganemos almas para Él. Fíjate la condición en la cual Dios veía al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 3. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y yo le cambio el nombre. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Tamuín. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Tamuín. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mi amado, imagínate este contexto. ¿Te puedes imaginar este contexto aquí en la zona donde tú y yo vivimos? ¿Se estará dando alguna situación de este tipo? A lo mejor no físicamente, pero espiritualmente. Como familias diariamente se separan, matrimonios se separan, hijos en drogas, jovencitos. Por eso yo les digo, mete a tus niños de 10 años, ya, mételos con los jóvenes. Tráelos a la escuela, que se desarrollen, que crezcan. Porque si nosotros no lo hacemos, mi amado, el mundo está ya puesto y se los va a ganar. ¿Cómo ha avanzado la maldad? ¿Cómo ha ido en aumento tantas cosas? Entonces, ese era el contexto de los egipcios. De Israel en Egipto, perdón. Y ahí es donde Dios le hace el llamado a Moisés, como tal vez te lo está haciendo a ti y a mí, para que le podamos servir. El deseo de Dios es usarte a ti también para que puedas llevar a otros a la libertad. Y Dios no llama a personas perfectas. Dios llama a personas disponibles. Dios llama a personas que le digan: sí, Señor, heme aquí. Dios llama a aquellos que le pueden decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dios llama a aquellos que pueden decirle al Señor: yo estoy disponible para ti. Y en la medida que tú y yo lo hacemos, Dios irá perfeccionando su obra en nosotros. Y en el versículo 6, Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice la palabra: entonces Moisés cubrió su rostro. Cuando Moisés va y se acerca a la zarza que estaba ardiendo, y Dios le responde, dice que Moisés cubrió su rostro. La pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué Moisés cubrió su rostro cuando se acerca a Dios? Y podemos notar algunos puntos importantes que tal vez nos pueden ayudar a ti y a mí también. Número 1, tal vez Moisés se escondió de Dios, se tapó el rostro, tal vez por respeto y reverencia. Dios de alguna manera conocía el antecedente de Dios. Y él, tal vez por ver la soberanía, la majestuosidad de Dios, él simplemente se tapó el rostro. O punto número 2, tal vez Moisés venía cargando con cierta culpa. Recordemos que 40 años atrás Moisés había matado a un egipcio cuando maltrataba a uno de sus hermanos. Y Moisés venía cargando tal vez hasta ese momento con culpa. Y cuando llega a la presencia de Dios, pues se tapa el rostro porque Moisés siente esa culpa, se siente mal. Como cuando venimos a la presencia de Dios: levanta tus manos. Y ahí estamos así como que: ¿a mí? Sí, a ti, levanta tus manos. No, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes lo que yo hice entre semana. Tú no sabes cómo me siento. Y a veces nos cuesta levantar nuestras manos. Dánzale al Señor. Y ahí te hablan, Romana. Ahí te hablan, Oscar. Y a veces hasta nos hacemos así como que para atrásito. A veces hasta nos sentamos hasta mero atrás. Y no lo digo por usted, hermana. ¿Verdad? Porque a veces cuando llegamos a la presencia de Dios no queremos ser expuestos, no queremos ver ese reflejo, la realidad de nuestra vida. O tal vez, un punto número 3, Moisés tal vez era un iracundo. Recordemos que Moisés era bravo. O sea,
Después fue el hombre más manso de toda la tierra cuando Dios le llevó por ese proceso de transformación. Pero tal vez Moisés en ese momento, híjole Señor, yo soy un hombre, yo me peleo con todo el mundo. Me peleo con la comadre, me peleo con el vecino, me peleo hasta con las tortillas, me peleo con mi suegra. Moisés. Me peleo con mi suegro, me peleo con mis hermanos, me peleo con mis papás, me peleo con todo el mundo. Ese era Moisés, un hombre iracundo. Y cuando llega a la presencia de Dios, tal vez eso le estorbaba para acercarse. O tal vez, mi amado, yo quiero que te identifiques tal vez con alguno de estos puntos. Tal vez Moisés recordó las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Jacob, a Isaac, que de él serían benditas todas las familias de la tierra, que Dios los iba a llevar a un Canaán, que Dios los iba a llevar a una tierra prometida, que Dios iba a hacer grandes cosas a través de esa descendencia. Tal vez Moisés se acordaba de tan grandes promesas que Dios les había hecho. Y tal vez Moisés en ese momento se está acordando, Dios nos dijo de una tierra prometida, pero yo estoy acá trabajando para mi suegro, cuidándole las ovejas. Por cierto, su suegro era de los madianitas, enemigos acérrimos de Dios. De hecho, mucho del contexto de su suegro era una especie como de brujo de los madianitas. Imagínate que tú le puedes decir, Señor, tú dijiste que me ibas a proveer, tú me dijiste que ibas a rescatar mi matrimonio, tú dijiste que ibas a salvar mi casa, tú dijiste que ibas a salvar mi ciudad, tú me dijiste que me ibas a prosperar, y de pronto parece que estamos viviendo todo lo contrario, trabajando en otra cosa completamente diferente, haciendo cualquier otra cosa menos lo que Dios nos había dicho. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Dices, Dios, ¿qué onda? Tal vez esa era la condición por la cual Moisés se sentía mal. Señor, tú dijiste, a lo mejor hasta había cierto reclamo de Dios. Señor, yo estoy acá lejos, sirviendo, haciendo otras cosas que nada que ver. Mi pueblo está esclavo en Egipto. Así como que a veces brota eso en nuestro corazón. Señor, tú dijiste y mira dónde estamos. Me puedo imaginar, tal vez, ese fue el contexto. Y a veces Dios nos puede estar diciendo, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Pero a veces nos puede costar creerle a Dios que Él lo puede hacer y que Él lo quiere hacer y que Él lo desea hacer. A veces nos cuesta creer que Dios nos puede usar a ti y a mí. A veces le hacemos la invitación a alguien, oye hermano, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no participa? ¿Por qué no abre grupo? ¿Por qué no toma escuela de campeones? ¿Por qué no hace esto? Y a veces las personas tienen argumentos, no, yo no creo que eso sea para mí. No, mira todo lo que yo he hecho, mira hasta dónde me he dado la vida. Eso no es para mí. Y a veces nos cuesta creer. Tal vez hay grietas en nuestro carácter que aún venimos batallando. Ya conmigo, ay, ay, ay. ¿Verdad? A veces batallamos con el carácter, con lo enojón. ¿Algún enojón aquí? No, nadie, ¿verdad? Todos somos. A veces batallamos con alguna grieta de nuestro carácter. Y a veces, cuando escuchamos la invitación, alguna promesa de Dios, a veces agachamos la cabeza, ¿verdad? Nada más. O a veces vemos para todos lados, como lo que mandó Román en la mañana, cuando el pastor dice, ¿quién gusta servir el domingo haciendo el aseo? Se escuchan voces de voluntarios y como decía el chavo, yo no escucho nada. ¿Verdad? A veces sí nos pasa. Exactamente. Pero sabes, Dios nos comisiona para hacer la labor. Y en el versículo 10, no lo tengo aquí, y Dios le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Mi amado, hay necesidad a nuestro alrededor. Hay situaciones. Dios a lo mejor no te va a llevar a Egipto, a lo mejor no te va a llevar a Estados Unidos, a lo mejor no te va a llevar a Miami. Si te lleva, me invitas. Amén. A lo mejor Dios no te va a llevar a Cancún. A lo mejor Dios no te va a llevar a Alemania o a Bélgica de misionero. Pero tal vez sí nos puede llevar con nuestro vecino. Tal vez sí nos puede llevar con nuestro compañero de trabajo que está pasando por una situación difícil. A lo mejor no te va a llevar a otros lugares, pero te puede llevar con tu compañero de escuela. A alguien que tal vez está viviendo en adulterio. A alguien que tal vez está viviendo el alcoholismo.
alguien que tal vez está viviendo en amargura, alguien que tal vez está en tristeza o en depresión o cualquier otro tipo de atadura, no física como el pueblo de Israel, pero sí mental o espiritual. Y son personas que a veces dicen, si alguien me invitara, si alguien me compartiera, si alguien me diera alguna respuesta. Y tal vez, mi amado, todos nos podemos parecer a Moisés. A mí me encanta la historia de Moisés porque yo me identifico de él. Él no venía de un contexto fácil, él venía de un contexto difícil. Sabemos un poco la historia, que desde que él era chiquito se levantó un espíritu de muerte en contra de todos los menores de 2 años. Y sabemos cómo él fue rescatado por los egipcios. No vivió con sus papás, no vivió con sus parientes, vivía ajeno completamente. Y por si fuera poco, cuando Dios se le aparece aquí, mi amado, ya llevaba 40 años en el desierto. No era una vida fácil, no era una sencilla. Mira, vivir en una vida en un desierto por 40 años, eso como que acarrea cierta amargura, insatisfacción personal, tantas cosas, Dios, que tú habías dicho de mí, y mira dónde estoy. Y a veces uno pareciera pensar, tal vez como Moisés, que la historia de él había terminado ahí. Tal vez él se imaginaba, no, pues aquí me voy a morir, ya el resto de mi vida voy a estar en este desierto cuidando las ovejas de alguien más. Nada de lo que Dios me había dicho. Pero hoy te vengo a recordar que las promesas que Dios te ha dado son eternas, son para siempre. Los dones y el llamado que Dios ha tenido para ti son irrevocables. Hay promesas de bien y no de mal. Lo que Dios dijo que Él va a hacer contigo, Él lo va a hacer. Amén. A lo mejor sí hay situaciones, hay grietas en nuestro carácter que tienen que cambiar. Yo digo, yo levanto mis manos cuando sé que Dios está hablando a alguien que tiene que cambiar. Yo le digo, Señor, cámbiame a mí, comienza por mí, haz la obra en mí, porque hay tantas cosas que tú tienes que cambiar. Pero mientras eso se da, yo le digo al Señor, yo te voy a amar, yo te voy a servir, voy a disponer lo que soy, lo que tengo, lo que he aprendido, lo pongo a tu servicio para que pueda ser de bendición para alguien más. Porque mientras yo le sirvo, hay áreas de Dios en mi vida que Él va perfeccionando. El amor, la paciencia, la bondad, los frutos del Espíritu Santo, Él va obrando en mi vida y Dios también va a obrar en ti. Si tú te dispones a hacer los cambios de Dios primeramente en tu vida, si hay áreas que tú identificas, la zarza tiene que ver primero con identificar cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Pero punto número 2, hay áreas de la zarza que Dios quiere que tú y yo veamos y allí Dios nos va a enviar para poder llevar una respuesta a todos aquellos que lo necesitan. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde dispuesto a entregarle su vida al Señor, a decirle, Señor, yo te voy a amar, yo te voy a servir, yo voy a hacer tu obra, envíame con mi comadre, envíame con mi vecino, envíame con mi amigo, envíame con aquel que me está rodeando, porque yo quiero cumplir tu perfecta voluntad? Ponte de pie ahí en tu lugar en esta tarde. Yo te quiero animar a que tú hagas este compromiso con Dios, que puedas decirle, Señor, hoy me dejo usar por ti.